de ustedes. Bien, vamos entonces ahora a la plática de esta mañana. El título es La destrucción de Jerusalén. Vamos a revisar ese acontecimiento histórico con el propósito siguiente, de explicar que al igual que Dios permitió la destrucción de la ciudad de Jerusalén como producto de la desobediencia y la rebeldía del pueblo de Israel en contra de la ley de Dios, también a nivel personal, a nivel individual, si desobedecemos y nos rebelamos a la ley de Dios, nosotros también podemos recibir el castigo correspondiente. Vamos a revisar ese dato histórico de todos los acontecimientos del hecho de la destrucción de Jerusalén, pero quiero que graben en su mente que el propósito de revisar este hecho histórico es hacer una comparación, apropiarnos de esa experiencia dura por la cual pasó el pueblo de Israel con su capital Jerusalén, cuando fue destruida totalmente, y tomar la lección espiritual, que al igual que esa ciudad fue destruida por la desobediencia a Dios, nosotros también podemos ser destruidos y ser reprobados para no estar en el reino de Dios si obstinadamente nos oponemos a obedecer los mandamientos y ordenanzas de Dios. Eso entonces es el propósito de revisar este hecho histórico. Dios utiliza a sus profetas para poder transmitir mensajes. Y en esta ocasión el profeta Jeremías es utilizado por Dios para enfocar la destrucción de Jerusalén como uno de los hechos demasiado delicados, tristes, amargos, en los cuales murieron millares de seres humanos cuando fue tomada la ciudad de Jerusalén. La introducción de este libro que vamos a revisar, que es específicamente Lamentaciones de Jeremías, la introducción se encuentra en el griego y en latín. Y la introducción a este libro de las Lamentaciones dice: y sucedió después de deportado Israel y Jerusalén devastada, que el profeta Jeremías se sentó a llorar, entonó esta lamentación sobre Jerusalén y dijo, y a continuación viene el libro desarrollándose. Pero vean entonces que el elemento que Dios utiliza es al profeta Jeremías, quien entonó, quien describió esta lamentación sobre la destrucción de Jerusalén. Bien, Dios utiliza a Jeremías para advertirle al pueblo que anda mal, para advertirle al pueblo que está dejando la ley de Dios. Pero a pesar de todas esas advertencias, a pesar de las múltiples señales que Dios les entregó, con el fin de evitar la catástrofe, el pueblo no escuchó. El pueblo siguió obstinado en el camino del pecado. Ahora, Jeremías menciona que la realidad de los acontecimientos es peor que lo profetizado. En esos momentos de la historia, Jerusalén había estado fuertemente fortificada. Era una ciudad bien fortificada. Sus habitantes consideraban a Jerusalén inexpugnable, esto es, inaccesible, que era difícil poder entrar y conquistarla. Debido a esa fortaleza que tenían, debido a esa confianza, no creían las advertencias que Dios estaba haciendo por medio del profeta Jeremías. Finalmente, las profecías se cumplieron. Todas las profecías al pie de la letra. Hermanos, en la Biblia tenemos diversidad de libros. Y generalmente cada libro está dedicado a un estado de ánimo de la personalidad. Por ejemplo, si usted lee el Cantar de los Cantares,
va a encontrar un libro que está inspirado en alegrarnos dentro de nuestro matrimonio. La alegría, la felicidad, la dicha de tener un buen matrimonio. Si usted está en ese estado de ánimo, necesita fortificar sus lazos matrimoniales, tenemos el Cantar de los Cantares, que es un libro excelente para consolidar el amor entre las parejas. Bien, ese es un estado de ánimo. ¿Está alguien alegre? Dice la Biblia. Cante salmos. Tenemos los salmos para expresar la alegría delante de Dios. Vean el estado de ánimo. Pero también para los momentos trágicos, para los momentos de pruebas difíciles, tenemos el libro de Lamentaciones que Dios inspiró a través del profeta Jeremías. Saben que los diferentes estados de ánimo son variables, pero tenemos un libro que nos apoye en esos estados de ánimo: alegría, consolidación del matrimonio, aquí en este caso lamentaciones, momentos trágicos. Pero si usted necesita conocer y crecer en sabiduría, están los proverbios, ¿sí? El hijo necio es tristeza de su madre, mas el hijo sabio, entendido, obediente, es una gran satisfacción para los padres. Por lo tanto, tenemos variedad de libros. Ahora bien, específicamente, vamos a revisar los hechos de la destrucción de Jerusalén en el llanto, en la expresión de las lamentaciones de Jeremías por este hecho. Un autor de nombre Robert Louth dice de este libro lo siguiente. El libro de Lamentaciones dice: cada letra fue escrita con una lágrima. Cada palabra expresa el sonido de un corazón quebrantado. Hablando de Lamentaciones. ¿Ven cómo se inspiró este autor para decir, repito, cada letra del libro de Lamentaciones fue escrita con una lágrima? Cada palabra de Lamentaciones expresa el sonido de un corazón quebrantado. Con esa introducción, con ese pensamiento, veamos entonces qué sucedió. Primer aspecto que quiero destacar. Es Dios quien presencia la destrucción de su amada Jerusalén. Es Él el que ve con sus propios ojos y nos deja sentir su pena. Dios nos deja sentir el dolor que Él siente al ver su ciudad destruida. Utiliza a Jeremías para describir ese sentimiento de amor, ese sentimiento de dolor, ese sentimiento de pena, de lástima hacia su pueblo querido. Pues Dios fue forzado a castigarlos. Vayan sacando las comparaciones a las cuales nosotros necesitamos comprender. Dios fue forzado a castigar a su amada Jerusalén, producto de su rebeldía y su rechazo a la ley de Dios. Este hecho, se repetirá 600 años más tarde, cuando Jesucristo expresó en Mateo 23, 37 al 38 lo siguiente. Este mismo lamento, este mismo canto de pena y dolor, se repitió 600 años después, cuando Jesucristo expresó lo que está escrito en Mateo 23, versículos 37 y 38. Mateo 23, 37 y 38. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Ese es el lamento de Jesucristo 600 años después de la destrucción de Jerusalén.
Él se lamenta, es un canto de dolor cuando Jesucristo expresa: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallinita junta a sus polluelos? ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la respuesta? Y no quisiste, y no quisiste. ¿Cuántas veces Dios nos llama a santificar su sábado y no queremos hacerlo? Lecciones que tenemos que ir sacando de esto. Y no queremos hacerlo. Y no entendemos que la puesta del sol del viernes da inicio al día santo del Señor. Podría entonces traducir el lamento de Jesucristo, ya no mencionando a Jerusalén, sino mencionando el nombre de uno de nosotros y decir: oh Mateo, ¿cuántas veces quise juntarte? O sea, traducir eso, entender. No Jerusalén, sino Dios puede condolerse y decir: qué lástima que mi hijo que entiende que es el cuarto mandamiento, que entiende la ley de Dios, esté poniendo sus pies en otros caminos. Qué lamentable. Jesucristo se duele. Jesucristo expresa un llanto, un clamor, lástima, al vernos caminar por un camino distinto al de la ley de Dios. Y no quisiste, y no quisiste. No obstante, Jesucristo está constantemente llamándonos a la obediencia, a la fidelidad, al compromiso, a la responsabilidad entre la iglesia con lo que usted sabe. Usted es responsable del conocimiento que tiene delante de Dios. Y mayor condenación habrá en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Jerusalén, Jerusalén, expresó Jesucristo. ¿Cuántas veces quise juntarte? Como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Producto de esa rebeldía, Dios se va a ver forzado a castigar a su amada Jerusalén, como se puede ver forzado a castigar a cada uno de nosotros por nuestra indolencia, por nuestra rebeldía, por no acatar las órdenes de Dios. Vean, Dios se verá obligado a castigarnos si persistimos en desobedecer su ley. Pero estoy destacando obligado, forzado a castigarlos. Este libro que vamos a revisar nos va a ayudar a entender el desgarro, la desesperación, la tragedia y a la vez conocer la angustia del pecador no arrepentido. Eso es lo que vamos a entender. Conocer la angustia del momento crítico del pecador no arrepentido, cuando está recibiendo el castigo de parte de Dios. Se necesita entonces mucha humildad. Se necesita estar cerca de Dios para aceptar los momentos trágicos de nuestra vida con la actitud correcta. Luego que Jerusalén fue tomada por los babilonios, los que sobrevivieron a esa toma, porque murieron millares de judíos, los que sobrevivieron fueron llevados cautivos a Babilonia. Un mes más tarde de la toma de Jerusalén, la historia narra que regresó a la ciudad el capitán de la guardia de Nabucodonosor y llegó a incendiar totalmente a la ciudad. De este modo, la ciudad quedó totalmente reducida a un montón de escombros. Jerusalén era comparada con las siguientes ciudades: Babilonia, Nínive, Tebas, Memphis, las ciudades más importantes de la época. Jerusalén era comparada así en su belleza, en sus fortificaciones, en sus murallas inaccesibles. Luego, ustedes saben que Jerusalén era un objeto de cuidado especial de parte de Dios, escogido por Él para una misión especial. La ciudad más favorecida, la ciudad más privilegiada de todo el mundo de ese momento, la ciudad amada de Dios. Al igual que usted y yo, somos un pueblo especial, somos un real sacerdocio. Se nos dice nación santa,
pueblo escogido. Pero ¿qué pasa si nos rebelamos en contra de Dios? Dios nos va a castigar. Se va a ver forzado a castigarnos. Y entonces tendremos que tener mucha humildad y mucha paciencia para soportar el momento de la prueba. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Lamentaciones, que está a continuación de Jeremías, que es el autor. Lamentaciones, capítulo 4, versículo 12. Vamos a leer esta descripción. Veamos la situación en la cual tenía Dios ubicada a Jerusalén. Lamentaciones, capítulo 4, versículo 12. Dice el versículo 12: Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entraría por las puertas de Jerusalén. Vean la confianza humana. Vean la confianza. ¿Sobre qué estaban descansando? Sus pensamientos y actitudes. Estaban totalmente confiados. Creyeron que el enemigo y el adversario no entraría por las puertas de Jerusalén, porque era una ciudad fortificada, inexpugnable, ¿sí? Y además de ello, la ciudad de Dios, la ciudad amada de Dios. Había mucho a favor. Pero esta ciudad de Dios se había vuelto peor que Sodoma y Gomorra. Y ahí comienzan las lecciones que nosotros tenemos que hacer. Si la ciudad de Dios, Jerusalén, era la ciudad amada, usted es el miembro amado de Dios. Usted es el pueblo especial de Dios. Pero mucho cuidado. La ciudad de Jerusalén se había vuelto peor que Sodoma. Cuidado, miembro de la iglesia, con permitir el pecado en su vida. Porque usted también se puede convertir peor que Sodoma. Yo puedo convertirme a través de los pecados constantes, a través de rechazar la ley de Dios, en una vida pecaminosa. Lamentaciones 4:6. Porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo, más que el pecado de Sodoma. ¿Se dan cuenta? Se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo, más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañías. Hablando de Sodoma. ¿Qué tenemos que hacer? Miembros de la iglesia, cuidado con el pecado. Cuidado con el pecado. Porque una vez el pecado llega a nuestra vida, se enraiza, se profundiza y se ubica en nuestra mente. Es como un conquistador, como un invasor en nuestra mente. Una vez gana terreno, se posesiona de nosotros. Y vean cómo Dios permite castigar a Jerusalén. ¿Por qué causa? Porque su ciudad santa, su ciudad amada, se había vuelto peor que Sodoma. Entonces este libro de Lamentaciones es para reflexionar. ¿Qué estoy haciendo con lo que tengo? ¿Cómo está mi vida en relación a la obediencia de Dios? ¿Qué transformaciones se están generando en mi vida? ¿Estoy adelantando? ¿O igual que la ciudad de Jerusalén, está tras el pecado constantemente? Se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma. Tomen en cuenta eso. Sodoma era una ciudad pecaminosa y Jerusalén llegó a tal grado de desobediencia que su pecado fue más que el de Sodoma. Imagínense. Piensen en eso. Más que el de Sodoma. Es lo que estoy leyendo en la Biblia. Su pecado fue más que el de Sodoma. ¿Qué había en Sodoma? Homosexuales, fornicación, adulterio, latrocinio, mentiras. Abundaba en Sodoma, pero en Jerusalén en este momento sobrepasó el pecado de Sodoma. Con este acontecimiento vemos que el Dios de amor infinito es también un Dios de ira terrible.
Es un Dios que castiga a aquellos que persisten en rechazar su verdad. Su amor es parte de su carácter. Su amor es una enseñanza que afirma y que ejemplifica toda la vida. Dios es amor. Pero cuando nosotros nos rebelamos obstinadamente en contra de Él, Dios se ve forzado a castigarnos, tal como lo estamos visualizando aquí. La ciudad de Jerusalén quedó como una joven viuda. Lamentaciones capítulo 1 ahora, versículos 1 y 2. Lamentaciones 1, 1 y 2. Vean el lamento, cómo ha quedado sola la ciudad populosa. La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche. Vean la situación. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Vean la situación crítica por la cual se comienza a estar. Una joven viuda, todos sus amantes le dieron la espalda. ¿Qué más dice? Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. ¿Por qué permitir que Dios nos castigue por desobedientes? Si podemos evitarlo, si podemos evitarlo, si está dentro de nuestro rol hacerlo. Vean cómo se comienza a describir. Todo está desolado, hay tristeza, hay dolor, hay llanto. Versículo 4 y 5. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Vean eso. Ya no celebraban el sábado, ya no celebraban las fiestas solemnes. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas, y ella tiene amargura. Versículo 5. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque el Eterno la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Vean el estrago del pecado. Imagínense los resultados nefastos del pecado, de quebrantar la ley de Dios. Hoy sus calzadas están de luto. No hay quien venga a las fiestas solemnes. ¿Cuáles? Levítico 23. Estas son las fiestas del Eterno. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para el Eterno. Fiesta solemne semanal. Pero se extiende ya en Jerusalén. Ya no celebraban ninguna de las fiestas. Entonces, primer antecedente. ¿Por qué Dios castiga a Jerusalén? Punto número 1, porque la ciudad se había vuelto peor que Sodoma, pecaminosa. ¿Sí? Cuando nosotros quebrantemos voluntariamente la ley de Dios, Dios va a comenzar a corregirnos, porque nuestra vida se estará transformando en una vida pecaminosa. Es un punto importante. Segundo punto. Todo estaba desolado. Cuando el pecado llega a nuestra mente, aquellos pensamientos de amor, respeto, obediencia y fidelidad se desvanecen de la mente de la persona. ¿Es sábado? Sí, es sábado. Pero es sábado como cualquier sábado. Se desvanecen, no se valoran, no se aprecia, no se tiene el privilegio de ser llamado parte de la iglesia. Todo está desolado. Punto 3. La ciudad perdió su santidad. Mucho cuidado aquí. Dios permitió la destrucción de Jerusalén porque
La ciudad perdió su santidad. Tengamos cuidado de no perder nosotros nuestra santidad. Y vosotros dice, vosotros sois un linaje de reyes y sacerdotes, pueblo santo. ¿Sí? La ciudad de Jerusalén fue castigada duramente porque perdió su santidad. ¿Qué es eso? ¿En qué consiste? Santidad. Apartados para un uso especial, apartados para ser la luz del mundo, para anunciar con nuestro estilo de vida que sí hay un estilo de vida diferente, que sí la aplicación de los mandamientos hacen diferencia. Vean cómo perdió su santidad la ciudad de Jerusalén. Lamentaciones 1, versículos 8 al 10. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Mucho cuidado con eso. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas, y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Mira, oh Eterno, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones, de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Fue conquistada Jerusalén y entraron los invasores y vaciaron el templo. Sus tesoros, sus prendas de oro fueron llevadas. Una vez más, cuando el pecado entra en nuestras mentes, también se roban nuestros pocos tesoros. La obediencia, la fidelidad y el respeto a Dios. Al igual que esa invasión, ¿sí? Su inmundicia está en sus faldas, dice ahí. Y ella no pudo convivir en santidad. Su santuario fue invadido. Nuestra mente puede ser intoxicada o envenenada por el pecado. Es nuestro templo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo de Dios? ¿Viendo pornografía? ¿Escuchando música que nos incita a relaciones sexuales ilícitas? ¿Viendo videos incorrectos? ¿O no sabéis que vuestro templo es el templo de Dios, del Espíritu Santo? Vean cómo se puede perder la santidad cuando entramos en esa etapa. Pero yo estoy seguro, si yo ya me bauticé, ¿qué más? Si yo ya nací de nuevo, dirá alguien. Erróneamente. No nos confiemos. No nos confiemos. Vean ese ejemplo de Jerusalén. Su inmundicia, el pecado que cometió Jerusalén. Por el pecado fue destruida, fue removida. Su inmundicia, dice ahí, está en sus faldas y no se acordó de su fin. En este momento todo es felicidad, todo es éxito. ¿Por qué no nos ponemos a pensar en el futuro? ¿Qué va a ser de mí en 20 años? Con este estilo de vida que llevo. ¿Qué va a ser de mis hijos dentro de 20 años? ¿Dónde van a estar? Si yo no los ubico en la iglesia, seguro van a estar fuera de la iglesia. Y allá será ahí sí que el gemir, el clamor, el deseo de tenerlos cerca. ¿Sí? Es una lección importante. Perdió su santidad Jerusalén. Nosotros no debemos perder nuestra santidad. Somos pueblo santo. Somos de Dios, dice un himno. Somos de Dios, pero no teoría. Somos de Dios. Somos de Cristo. ¿Cómo vivió Cristo? ¿Hablando lo que hablamos?
¿Así vivió Cristo? ¿Cómo vivió Cristo? ¿Somos de Dios? Sí. Podemos pregonarlo, gritarlo, pero nuestra vida es total cosa diferente. Cosa diferente. Podemos mostrar nuestra membresía de miembros de la iglesia, bautizados en tal fecha y todo, un certificado. Sí, pero eso es teoría. ¿Qué de su vida? ¿Qué de sus frutos? Ese es el problema. Jerusalén llegó a perder su santidad. Ahora bien, pero a la vez, no obstante que se había revelado, no obstante que había perdido su santidad, Dios siempre es justo. Recuerden que Dios va a ser forzado a castigarnos para volvernos a ubicar en el camino correcto. Pero a la vez debemos de saber, Dios es paciente, Dios es misericordioso y Dios es justo. Versículo 20 del capítulo 1. Lamentaciones 1:20. Mira, oh Eterno, estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estragos la espada, por dentro señoreó la muerte. El Eterno es justo, Dios es justo. ¿Sí? Dios es justo. Y aquí dice, me rebelé. Mira, oh Eterno, estoy atribulada, estoy angustiada. Estoy proyectándonos a la destrucción de Jerusalén. Mis entrañas hierven. ¿Qué pasa cuando tenemos un grave problema? Estamos en un problema fuerte. El estómago, se nos revuelve, hierve, ¿sí? El estómago se aprieta. Hay dolor de estómago. Estamos en el momento de la crisis. Estamos en el momento de la prueba. ¿Por qué Dios se ve forzado a castigar a Jerusalén? Se vio forzado a castigarla y con el castigo purificar a su pueblo. Mucho ojo aquí. En el momento en que Dios castiga a la persona, pretende purificarla. Vean el propósito. Va a haber dolor, va a haber tragedia, pero detrás de eso quiere fidelidad y purificación, porque el pueblo se había contaminado. Lamentaciones capítulo 2, versículos 2 en adelante. Tengan en mente que Dios tiene que castigar, puede castigar, para purificar al pueblo, puesto que ya el pueblo estaba contaminado. Versículo 2. Lamentaciones 2:2. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Cortó con el ardor de su ira todo el poder de Israel. Retiró de él su diestra frente al enemigo. Se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Empezó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario y destruyó cuanto era hermoso. En la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. Vayamos al versículo 6. Quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar de donde se congregaban. El Eterno ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión. Vean, parte del castigo. 7. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario. Dios tenía que castigar a esta ciudad para purificarla, para buscar su beneficio. ¿Qué sucedió? Entre otras, una de las facetas más, pero más expresivas, se da el sitio de la ciudad. Fue sitiada la ciudad. Ese era el método para conquistar las ciudades. El ejército iba y rodeaba las ciudades. Piensen, una vez rodeada la ciudad, no podían salir a comprar y a vender porque estaban encerrados. Entonces, durante el sitio, el tiempo que duró, se agotó la comida. Ya no había comida en Jerusalén.
y muchos murieron por el hambre, en ese castigo que Dios permitió sobre la ciudad de Jerusalén. Versículo 11. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad, decían a sus madres: ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. Estaban muriendo los niños de hambre, ¿sí? Por el sitio que tenía allí. 14. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que predicaron vanas profecías y extravíos. Vean cómo estaba la contaminación. Hasta los profetas habían cambiado su predicación. Habían desviado al pueblo, parte de su responsabilidad. Versículo 14. Los profetas vieron para ti vanidad y locura. Vamos ahora al 16. Todos tus enemigos abrieron contra ti su boca. Se burlaron, crujieron los dientes y dijeron: devorémosla. Ciertamente, este es el día que esperábamos. Lo hemos hallado, lo hemos visto. Vean a nuestros enemigos. Cuando Dios les permita a través de nuestro castigo, sentirse satisfechos. Hoy sí cayó. Así la quería ver. Por su soberbia, por su rebeldía, allí va a estar delante de Dios. Lo que está experimentando la ciudad. El Eterno ha hecho lo que tenía determinado. Versículo 17. Ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó. Y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti. Y enalteció el poder de tus adversarios. Mucho cuidado en eso. Usted lo está leyendo en la Biblia. Si Dios ve que nuestros caminos no son agradables delante de Él, Él va a permitir que nuestros enemigos se alegren en el momento de nuestro castigo. ¿Es eso lo que se entiende? ¿Es eso lo que se entiende? Nuestra soberbia va a ser humillada por orgullosos, por vanidosos, por rebeldes. Y entonces nuestros enemigos se alegrarán sobre ti. Y enalteció el poder de sus adversarios. Ven cómo el ejército invadió Jerusalén. Los babilonios se llevaron todo el tesoro, se llevaron todos los bienes, destruyeron totalmente a Jerusalén. Pero también hay lecciones personales. Miren, este libro de Lamentaciones tiene un enfoque personal y profético. Así lo tenemos que llevar. El mensaje del libro de Lamentaciones me da un mensaje personal, es para mí, es para hacerme reflexionar cómo estoy delante de Dios. Y también me da un mensaje profético, porque como lo vamos a ver, este castigo sobre Jerusalén se volverá a dar en los tiempos del fin. Se va a dar en los tiempos del fin. Miren cuál es la situación de Israel en la actualidad. Entre familias se están matando. Entre medios hermanos se están bombardeando. Hablo de Palestina y de Israel. ¿Acaso no son hijos y descendientes de Abraham? Y vean que ahí el refrán: la peor cuña es la del mismo árbol. Allí están primos, hermanos. Tienen la misma sangre, odiándose el uno a otro, en centímetros de diferencia, en paredes y muros. ¿Qué matanza la que se está dando? ¿Sí? Treguas de 12 horas no se cumplen. De 72 horas, peor aún. Pero si usted va a Génesis 25, ahí va a ver el origen de dos gemelos, Jacob y Esaú.
Y dentro del vientre ya estaban peleándose. Vean la naturaleza. Y uno era velloso, ¿sí? Esaú, que representa a los turcos y los palestinos. Y Jacob, que es Israel. Ahí están matándose. Vean las estadísticas. Estoy preparando un tema exclusivo sobre esto. Serán unos 15 días que lo podamos ver. Tal vez ya pasó la crisis, allá haya pasado la crisis. Pero vamos a ver el origen. Siendo familiares, matándose el uno con el otro. Tremendo. Muy bien. El sitio de la ciudad de Jerusalén, volviendo a esto, se agotó la comida y llegó el momento en que las madres, viendo morir a sus hijos, se los comieron porque no había comida. ¿Llegar a eso? Claro que sí, está dicho. ¿Y sucedió? ¿Cómo es posible, dirá una madre, que yo me coma el cadáver de mi hijo? Sí, sucedió. Porque Dios estaba purificando al pueblo, castigando al pueblo, a través de ello lograr el objetivo de purificarlo. Versículo 20, para terminar ahí esta lectura. Mira, oh Eterno, y considera a quién has hecho así. ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos a su tierno cuidado? ¿Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta? La respuesta es sí, por los pecados. Sí, por la transgresión a la ley. Sí, porque Dios lo permite para corregir y castigar a su pueblo y lograr la purificación a través del dolor. Imagínense esa escena. ¿Han de comer las mujeres el fruto de su entraña? ¿Los pequeñitos a su tierno cuidado? ¿Han de ser muertos en el santuario del Señor los sacerdotes? Hermanos, esto sucedió con la ciudad de Jerusalén. El hambre llegó a tal extremo que las madres, al ver morir a sus hijos, luego los comieron, se los comieron textualmente, así como está profetizado. Y esto es lo que Dios dice en su palabra. Dejemos una marca en Lamentaciones y busquemos Jeremías 19, unas páginas atrás. Jeremías 19, 9. Vean que estaba profetizado y llegó el momento de su cumplimiento. Jeremías 19, 9. Y les haré comer la carne de sus hijos. Es la palabra que Dios dice. Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo, en el asedio y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan su vida. La profecía de Jeremías, el pueblo no creyó, se confió en su fortaleza, en su poder, y se dio a pecar y pecar y pecar, perdió su santidad, se rebeló en contra de Dios. La vida era campante, alegre, así como el pecado se identifica. Es fácil caminar por el camino del pecado. Es sencillo. Ya no hay críticas, ya no hay censuras. Sea lesbianismo, sea homosexualismo, la sociedad es tolerante. No hay problema. Hoy hay parejas que hacen intercambios matrimoniales. No hay problema. Está dentro de los códigos morales y éticos de la sociedad. Bueno, intercambios matrimoniales. No hay problema. Esto sucedió producto del pecado. Y les haré comer la carne de sus hijos. ¿Por qué? Porque estaban en pecado. A pesar del duro castigo, Dios no abandonó a su pueblo. Imagínense, está permitiendo que sea castigado, pero Dios no abandonó a su pueblo y dejó un remanente del pueblo de Israel y lo envió cautivo con Jeremías a Babilonia. Pero vean, si nosotros nos rebelamos en contra de la ley de Dios, Dios también nos castigará.
Lamentaciones una vez más ahora, capítulo 3, versículo 22. Repito que a pesar del duro castigo que Dios permitió a la ciudad de Jerusalén, Dios nunca los abandonó, puesto que dejó un remanente de su pueblo junto con Jeremías. Lamentaciones capítulo 3 ahora, los versículos 22 en adelante. Por la misericordia del Eterno no hemos sido consumidos. Acuérdense en qué crisis estaba Jerusalén. Ya se habían comido a sus propios hijos. Pero ahora dice, por la misericordia del Eterno no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, aún en el castigo. ¿Con qué propósito castiga Dios a su pueblo? Para purificarlo, para que llegue al reino de Dios, para que reflexione en su estilo de vida. Vuelvo entonces al versículo 22. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. ¿Quiénes? Sus misericordias. Grande es su fidelidad. ¿De parte de quién? De Dios. Por lo tanto, hermanos, cada día que vamos a vivir, debería ser lo primero levantarnos a orar. Grandes son sus misericordias cada mañana. Qué misericordia, qué bondad, qué amor de Dios ver el sol un día más. Pero ¿qué hacemos a veces? Nos levantamos tarde, nos medio bañamos, medio comemos y nos vamos al trabajo, somnolientos y todo lo demás. Porque ahí habrá tiempo de dormir. Esa es irresponsabilidad. Al trabajo se va a trabajar, no a dormir. A usted le pagan por un horario. Si es de 8 a 14 horas, hay que cumplirlo. ¿Me entienden esto? Dice, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Entonces estoy comenzando, ahí nuevas son sus mañanas. No debemos olvidarnos de esto cada mañana. Orarle a Dios dándole gracias. Padre, gracias porque me has regalado un día más. Voy al trabajo, ayúdame, acompáñame. Sé tú mi guía, que tu Espíritu Santo me apoye en el trabajo y vamos a trabajar. ¿Vea? Con esa intención, con esa orientación, con esos pensamientos allí. Grande es su fidelidad. Mi porción es el Eterno, sigo leyendo. Dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. Ahora vean el versículo siguiente, 27. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Instruye al niño en su camino. Bueno es al Eterno llevar el yugo de su juventud. Yugo, obediencia, fidelidad, desde niños, desde pequeños. Pero voy unos versículos arriba. Versículo 24. Mi porción es el Eterno, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Bueno es al Eterno a los que en Él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Eterno. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Vean, 3 veces bueno. Repito, bueno es el Eterno a los que en Él esperan. Bueno es esperar en silencio. Estamos en la prueba, estamos en la dificultad, en la tribulación. Leamos el pensamiento de Dios. ¿Qué me está enseñando? ¿Qué quiere que yo aprenda? ¿Sí? Leamos el pensamiento de Dios. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Ese yugo se refiere a la mansedumbre, a la obediencia que viene producto de poner en práctica los mandamientos de Dios. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Hermanos, nadie está obligado a guardar los mandamientos. Compréndanme bien, por favor. Nadie está obligado. Usted tiene que obedecer los mandamientos voluntariamente. ¿Quién lo va a obligar?
¿quién lo va a obligar a no fornicar? ¿Dios? ¿Va a venir y lo va a sacar del lugar a donde usted está allá? ¿Lo va a agarrar del cincho y lo va a sacar? No, señor, es su decisión. Es su decisión. ¿Lo va a obligar a no adulterar? No, si usted ya está con otra pareja. ¿Lo va a ir a sacar del carro, del lugar, del cine, etcétera? No, señores. Pero usted sabe que hay un mandamiento que dice, no adulterarás. Eso lo sabe. Ese es el compromiso de Dios. No fornicarás, no mentir, no robar. Eso lo sabemos. Por eso es que quiero que capten bien lo que estoy diciendo. Nadie está obligado a guardar los mandamientos. Obligado, forzado. Sentir un yugo, sentir una carga. Y por eso es que muchos dicen que la ley de Dios es una carga. ¿Verdad? Es una carga pesada. Bueno, ¿y la juventud? La juventud huye de sus responsabilidades, huye de ese yugo hacia Dios y hacia sus padres. Yugo como sinónimo de obediencia, yugo como sinónimo de fidelidad. La juventud evade sus responsabilidades, evade el yugo hacia Dios y hacia sus padres. Es un grave error. Es un grave error. Por eso, para evitar el castigo que se le propinará al desobedecer la ley de Dios, es mejor mantenernos sumisos, humildes y obedientes delante de Dios. Obedecemos su ley porque nos conviene, de corazón, con alegría, no por obligatoriedad. Ay, ya llegó el sábado, tengo que ir a la reunión otra vez. Gastar. Pero para otras cosas sí tiene para gastar. Para otros lujos sí tiene para gastar, pero el pasaje no. Vean que estamos ubicando prioridades. ¿Ya? Tenemos que evitar el castigo que Dios nos propiciará producto de nuestra desobediencia. Salmo 119, 71. Dejen una nota, un lugar ahí separado de Lamentaciones. Salmo 119, versículos 71 y 72. Salmo 119, 71 y 72 son los versículos que vamos a leer. Bueno me es haber sido humillado. Vean eso. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Ese es el propósito. Para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. ¿Valoramos nosotros la verdad de Dios así? Tenemos que tener ese enfoque. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus mandamientos, para que aprenda a poner en práctica todos tus estatutos. Aplicar la ley de Dios es mejor que tener riquezas, oro o plata. ¿Sí? Oro y plata. Una anécdota rápida. Se cuenta que Dios llegó a visitar a uno de sus hijos y le dijo, bueno, te tienes que ir conmigo, entre comillas. Pero dice, pero yo tengo poca edad. Apenas tengo 20 años, pero tú te vas conmigo. Bueno, me voy. Y le dice el hombre a Dios, ¿traes mis pertenencias? Y le dice Dios, nunca las has tenido. Vean el enfoque. Pero traes a mis hermanos, mis hijos y mi familia, nunca fueron tuyos, yo te las di. Al final, el hombre arrebata la maleta a Dios y abre la maleta para encontrar una maleta vacía. No tenía nada. Hermanos, todo lo que tenemos es producto de la bendición de Dios. Nada nos pertenece. Hoy lo tenemos, mañana no lo tendremos.
Alguien dice, tengo 100 cuerdas de terreno. No son suyas. Dios se las ha dado para que las administre. ¿Sí? Entonces, vea, mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Muchos ubicamos nuestro pensamiento en lo material. Es cierto, es un medio para vivir. Pero Dios dice que yo no he visto a ningún hombre justo padecer hambre. Es una promesa. ¿Sí? Es una promesa de parte de Dios. Entonces, vuelvo al yugo. El yugo a la obediencia ha de recibirse con un espíritu de humildad y paciencia. ¿Sí? ¿Por qué no aprovechar la época de la juventud, de la niñez? Porque pedirle a un adulto fidelidad, obediencia y respeto a Dios ya adulto, los viejos solemos llenarnos de muchos prejuicios. El niño no. Jesucristo dijo, el que no se vuelva, que el que no se transforme, el que no tenga las virtudes y valores de un niño, no entrará en el reino de los cielos. Enfático es Dios en relación a este llamamiento. Volvamos a Lamentaciones, que es el libro de referencia. Lamentaciones. Hay un proverbio que dice, yo amo, dice Dios, yo amo a los que me aman y me hallan, ¿qué? Los que temprano me buscan. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Ya? Cristo dice ahora, voy a solo a mencionarles, Mateo, para que no perdamos Lamentaciones ahí que cuesta un poquito. En Mateo Jesucristo dice, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Se acuerdan de esa cita? Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Lamentaciones 3, 31 al 33. Lamentaciones 3, 31. Porque el Señor no desecha para siempre. Vean la misericordia. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes sí aflige. Vean esa verdad. Véanlo con ojos de realidad. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes sí aflige, sí prueba, sí castiga. Estoy parafraseando. Usted solo lee ahí, antes sí aflige. También se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente. ¿Ven qué cita más importante? Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Dios no se goza castigándonos. Como usted no disfruta cuando corrige a su niño, lo hace con un propósito. Lo corregimos, le damos un golpe leve en las partes, digamos, correctas, ¿sí? Con razón, explicado, lo voy a corregir por esto y esto que hizo incorrectamente. Su actitud necesita un castigo, requiere un castigo para que usted aprenda. Pero, ¿será que usted odia al momento de castigar? No, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, sí aflige, hermanos, Dios sí aflige, Dios sí nos va a corregir. También se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de Dios. Vean entonces, cuando estamos siendo castigados, Dios ha sido obligado, Dios ha sido forzado a castigarnos. ¿Para qué? Para purificarnos, para volvernos al sendero correcto. Dios sí aflige. ¿Eso es lo que tenemos ahí? Sí aflige. Es decir, Dios no aflige a nadie por gusto. Dios nunca es cruel o malicioso. Jamás debemos achacarle la culpa a Dios
por mis tragedias, por mis desgracias que a menudo llegan a mi vida. Dios tiene la culpa. No, Señor. Revise su vida. ¿Qué hizo hoy? ¿Qué hizo antes? ¿Cómo vivió antes? En un desacato a la ley de Dios, desafiando a Dios al revés y al derecho. Viví en el pecado, haciendo y deshaciendo, y hoy estoy sufriendo las consecuencias de mis pecados. ¿Sí? No podemos nosotros decir, Dios tiene la culpa de esta enfermedad que tengo yo. Ajá, momento, revise qué pasó. Revise qué pasó. ¿Ya? Es lo que estamos entendiendo ahí. Dios se aflige. Pero no podemos achacarle a Dios nuestras desgracias en este mundo, en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ellas son producto de nuestros pecados. ¿Se acuerdan de la cita en Santiago cuando dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que ¿qué? Sino que cada uno es tentado de acuerdo a ¿qué? A su concupiscencia, a su estilo de vida, a su conveniencia. Entonces no podemos culpar a Dios, así como la ciudad de Jerusalén está siendo castigada. Hermanos, ante las tragedias de nuestra vida, ¿qué debemos hacer? Porque hemos hablado de todo, pero ¿y dónde está la solución? Ante las desgracias que lleguen a nuestra vida, ¿qué debemos hacer? Lamentaciones 3, 39 al 44 dan la respuesta. Lamentaciones 3, 39 al 44. ¿Por qué se lamenta el hombre? ¿Por qué? ¿Por qué se lamenta usted? ¿Por qué me lamento? ¿Por qué se lamenta el hombre? El hombre viviente. Laméntese el hombre en su pecado. Clara la Biblia. La Biblia no anda con tapujos. ¿Se da cuenta que sus desgracias, sus problemas, sus pruebas, sus dificultades son producto de nuestro pecado? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? ¿O por qué queremos echarle la culpa a Dios? Laméntese, dice ahí, ¿en qué? El hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos, hermanos, hagamos eso, por favor. Escudriñemos nuestros caminos, nuestro estilo de vida, nuestro sistema, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, qué pensamos, qué hacemos. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos al Eterno. Eso es lo que tenemos que hacer. La enfermedad y gravedad de un familiar o de nosotros, la tragedia que estamos viviendo, ¿qué debemos hacer? Escudriñemos nuestros caminos, busquemos y volvámonos al Eterno. Volvámonos, porque hemos estado descarriados. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise, como la gallinita, juntar a sus polluelos y no quisiste? Ahora, ante la tragedia de nuestra vida, ante las pruebas o dificultades, ¿qué debemos hacer? Escudriñemos nuestros caminos. ¿Andamos en la verdad? ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿Mis pensamientos de cada día van de acuerdo a lo que Dios quiere? ¿O se medio programan en sábado y se desprograman toda la semana? No, hombre, no es así. No es un juego religioso. No es una falsa religión. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos al Eterno. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado. Esa es la verdad, hermanos. Nosotros nos hemos rebelado. Hemos sido rebeldes, pecadores, buscando el mal, pensando el mal, engendrando pensamientos en contra de nuestro enemigo. Viendo cómo lo destruimos. ¿Estamos buscando la reconciliación? ¿O estamos dejando que el resentimiento siga envenenando nuestras mentes? Nosotros
nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. ¿Cómo voy a perdonar? Vean, reconocer esa situación. ¿Qué hacer en el momento de la tragedia? ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿Por qué estoy con esta angustia, con este dolor, sufriendo por mis pecados? La estrategia para resolver el problema es entonces escudriñar. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos. ¿Qué? Busquemos al Eterno. Volvámonos al Eterno. Levantemos nuestro corazón y nuestras manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y estamos pagando las consecuencias de nuestros hechos. Nosotros nos hemos rebelado. Fuimos desleales. No debemos seguir siendo desleales. Ese es el mensaje. Eso pasó con la ciudad de Jerusalén. Pero el mensaje es personalmente, es para mí, es para nosotros allí. ¿Qué más dice? Nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Pero vean lo siguiente. Repito, nos volviste. Voy ahí a leer, 42. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Desplegaste la ira y nos perseguiste. Mataste y no perdonaste. Ahora bien, te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Ojo, ¿por qué Dios no responde sus oraciones? ¿Por qué Dios no responde sus oraciones? Porque estamos rebelándonos en contra de su ley. Y entonces la figura aquí es, Dios se cubre de nube para que no pase la oración nuestra. ¿Cómo vamos a recibir respuesta de Dios si estamos desobedeciéndole? ¿Cómo? ¿Será posible que usted como padre esté, bueno, su hijo dice que necesito 500 quetzales para X gasto, pero su hijo ha sido un hijo desobediente y usted sabe que tal vez por el mal camino anda? ¿Va usted a darle ese dinero? Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Vean qué figura, qué metáfora más descriptiva. ¿Por qué? Porque Dios dice que no va a escuchar al pecador obstinado. O sea, aquel pecador que no se arrepiente. Es lo que estamos leyendo aquí. Bien. Nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Temor y lazo fueron para nosotros, asolamiento y quebrantamiento. Vean la calamidad que está rondeando aquí. Los pecadores no arrepentidos levantan una pared entre Dios y la persona. O sea, nuestros pecados nos separan de Dios. Y por lo tanto, nuestras oraciones no van a ser respondidas. Recuérdense, te cubriste con una nube para que nuestras oraciones no pasasen. ¡Qué descriptivo! ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Volver al Eterno, escudriñar nuestros caminos, revisar nuestra vida, cómo se está llevando a cabo. ¿Cómo queremos vivirla? Tanta devastación, tanta destrucción. Y Jeremías, inspirado por Dios, termina este libro de Lamentaciones con pensamientos positivos. Hay una esperanza, hay una salida, hay una vía de escape, hay una solución para ponernos de acuerdo con Dios. Hay una estrategia para que Dios escuche nuestras oraciones y responda. Hay una salida. ¿Cuál es? Cuando meticulosamente nos entreguemos a escudriñar nuestros caminos para ver en dónde andamos, en qué terreno estamos. El libro termina con mensajes positivos, ¿ya?
Y recuerden, este libro de Lamentaciones lleva doble propósito. Primero nos trae un mensaje personal y luego enfoca un mensaje profético. ¿Qué hacer entonces ante la tragedia y la desgracia? Recordemos que Dios no es el culpable de nuestra situación. Somos todos pecadores y de repente a nuestra vida llegan momentos trágicos producto de nuestros errores. Tarde o temprano, nuestros pecados, si no los confesamos delante de Dios, nos alcanzarán. A veces en forma de tragedia, a veces en enfermedad tremenda, incurable podría ser, producto de la desobediencia. Nadie tiene garantizada la vida. Nadie tiene garantizada la vida. El dicho que está en Eclesiastés 9:11, tiempo y ocasión acontecen a todos, y todos somos todos. Todos somos todos. Pero a los que aman a Dios, dice, Dios sabe cuándo, Dios sabe dónde, Dios sabe cuándo intervenir y cuándo permitir las tragedias. ¿Para qué? Para santificarnos, para volvernos a colocar en el camino de la obediencia y de la fidelidad a su nombre. En Filipenses 1:21, el apóstol Pablo está indicándole lo siguiente a los miembros de la iglesia en Filipos. Capítulo 1 de Filipenses, versículo 21 al 24. Filipenses 1, 21 al 24. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero vean el dilema del apóstol. Él dice, tengo este pensamiento, porque para mí él, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas, vean, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra de Dios, estoy agregando, no sé entonces qué escoger. Pablo estaba en ese dilema, porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho. Tengo dificultad en entender, tomar la decisión. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo dice, voy a asumir mi responsabilidad. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es así. La muerte es un sueño al cual las personas entran. Un estado de inconsciencia. No más dolor, no más alegrías, no más calor, no más frío, no más hambre, no más sed. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si que yo esté vivo resulta en beneficio de la iglesia, pues aquí estoy, dice Pablo, ¿verdad? Lucas 21:25, saliéndonos un poquito del contexto ya de Lamentaciones. Recuerden que la segunda aplicación del libro de Lamentaciones es profética, porque las mismas vicisitudes que ocurrieron en ese entonces a los descendientes de Israel volverán a suceder en los tiempos del fin, a nivel mundial. Lucas 21:25 y 27 al 27 dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Desfallecerán los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cercana. Esta historia de la destrucción de Jerusalén nos deja entonces las lecciones. A nivel personal, mucho cuidado. A nivel profético,
como Dios permitió la destrucción de Jerusalén, también en los últimos tiempos vendrá un tiempo de calamidad. Acuérdense ustedes el 6º sello del Apocalipsis. La gran tribulación vendrá y entonces dice que habrá gran llanto, habrá gran dolor. Hermanos, no es para asustarnos. Lo que hemos leído, lo que entendemos que Dios a veces castiga, es para motivarnos. No es para asustarnos, es para motivarnos, alentarnos y decir, yo tengo que volver a mi primer amor. Yo tengo que volver a mi primer amor. Allá cuando fui enamorado por Dios con sus enseñanzas, allá cuando mi fidelidad, mi obediencia estaban en el máximo esplendor, volveos a mí, dice el Señor. ¿Ya? No es para asustarnos. El Eterno sí aflige. Preparémonos espiritualmente para tener una mejor condición delante de Dios. Las condiciones morales, las condiciones éticas, sociales de este mundo no están mejorando, están empeorando. Y a nosotros, como su iglesia, tal como lo hizo con Jeremías y Baruch, que era su secretario, Dios nos ha prometido protección. Dios nos promete protección, aunque nuestra fidelidad y el amor a la verdad será duramente probado. Tengan conciencia de ello. El amor y la fidelidad a la verdad será duramente probado en cada uno de nosotros. Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3:10. La promesa es, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Repito, hermanos, nuestro amor y fidelidad a Dios será probada. Pero hay una promesa. La promesa es grande. Si nos sometemos a obedecer la palabra de Dios, Él nos promete protección en la hora difícil que ha de venir al mundo entero. Por lo tanto, hermanos, pidámosle a Dios que nos ayude, que nos ubique en el momento justo para escudriñar nuestros caminos, en qué caminos andamos, ¿sí? Para poder reordenar nuestra vida y que nuestra vida sea un altar agradable a Dios, que es el que nos ha llamado a su iglesia. ¿Es un esfuerzo? Sí. ¿Es difícil? También. Pero tenemos la esperanza. No estamos solos. Tenemos a Jesucristo y la ayuda de su Espíritu Santo para poder vencer. Y solo los vencedores heredarán al final el reino de Dios.